Empezar con la clase de química. A ver, ¿quién más es mío? Jessica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jessica. Eh, Me voy a poner como anclaje. Hoy estoy desde otro lado dando la clase y no sé si desde acá se ve mejor o se ve peor. Estoy buscando el mejor lugar para dar la clase y que ustedes lo vean bien. Siempre tengo un reflejo, ahora lo tengo por este lado, por la luz. Bueno. En química tenemos 3 unidades, entonces da el tiempo para dar una unidad por cada clase y después la última clase, la cuarta, es de integración. Voy a tratar de terminar bastante antes de las 8 porque yo a las 8 comienzo en otra comisión, también de los que ingresan a Tecnicatura en incendios y explosiones, eh, pero es otra comisión, así que tengo que cambiar todo y ingresar, así que tengo que hacerlo bastante antes de las 8 de la noche, por lo menos. Los que están con los micrófonos encendidos, por favor, les pido que lo silencien, porque si no, se oye mucho ruido y no se puede oír bien la clase. Sí, actívenlo cuando necesitan consultar algo, por favor. Bueno, comienzo ya la clase y a ver, ¿dónde está? Eh, en esta primera parte vamos a tener varias definiciones y conceptos que es bueno recordar o, o saber, conocer, para aquellos que no hayan oído nunca sobre estos temas de química, eh, porque después vamos a tener que identificar o calificar alguna mezcla, algún sistema de componentes con qué características tiene cada sistema y hay conceptos que necesitamos conocer, saber antes de ir más adelante en las otras unidades. Y en el apunte habla de materia, que es todo cuerpo que ocupa un espacio, un cuerpo, que es una porción de materia con límites definidos, y que dice que todos los cuerpos tienen materia, ocupan lugar, y ese lugar no puede ser ocupado por otro cuerpo al mismo tiempo. Estos cuerpos pueden presentarse en distintos estados. Eh, Eso está acá. Pueden encontrarse en distintos estados: estado líquido, estado sólido o gaseoso. Eh, la materia es algo que se puede ver, que se puede tocar o no, porque, por ejemplo, el aire también es materia y no se puede tocar. Pero sí todos ocupan un espacio y tienen una masa o un peso, ¿no? Y dentro de los sistemas materiales vamos a definir 3 sistemas distintos. Un sistema que es abierto, donde hay intercambio de masa y de energía con el entorno. Un sistema cerrado, que solo intercambia energía, no hay intercambio de masa. Y un sistema aislado, en el que no hay intercambio ni de masa ni de energía. Por lo tanto, eso es una descripción de cómo puede ser un sistema según la relación que haya con el medio ambiente. También puedo definir un sistema según sus propiedades, y esos otros sistemas, según sus propiedades, los voy a llamar en sistema homogéneo o sistema heterogéneo. Y eso, la descripción de cada uno de ellos, los vamos a ver más adelante. Entonces, antes de continuar,
voy a hacer un bosquejo en el pizarrón como para sintetizar esto último que dije, ¿sí? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bueno, entonces, dijimos que por su relación con el medio ambiente puede ser abierto, cerrado o aislado. En el abierto hay intercambio de masa y energía. En el cerrado solo hay intercambio de energía. Y en el aislado no se intercambia nada, no hay intercambio. No hay intercambio ni de masa ni de energía. Y la otra forma de describir un sistema es por sus propiedades. Y entonces tenemos un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo. Por poner un adelanto, un sistema homogéneo tiene una sola fase y este tiene dos o más fases. Después voy a definir, voy a explicar qué fase y vamos a ver un poco más qué es un sistema homogéneo y qué es un sistema heterogéneo. Pero por ahora vemos esto, nada más, ¿sí? Hasta acá, esta descripción o esta separación de sistemas, clasificación sería la palabra justa. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Continúo. A continuación, en el apunte, se describe qué es la composición de una materia y cuáles son a qué llamo propiedades de una materia. Y la composición son las partes o componentes de esa materia. Por ejemplo, qué cantidad y qué tipo de átomos contiene. Por ejemplo, en el caso del agua, hay 2 partes de hidrógeno por cada parte de oxígeno. Eso me está dando
una idea de la composición que tiene el agua. Y en el caso de características como son las propiedades, son cualidades de la materia que hacen que se diferencie de otras. Por ejemplo, una propiedad es el punto de fusión que puede tener cualquier sustancia. Por ejemplo, el agua. ¿A qué temperatura funde el agua? Eso es una propiedad y el agua siempre tiene ese punto de fusión, que a 0 grados pasa de sólido a líquido. Y el punto de ebullición sería otra propiedad, que a 100 grados pasa de líquido a gaseoso, ¿sí? Dentro de las propiedades están las que se llaman extensivas y las que se llaman intensivas. Acá tienen un video, no lo vamos a ver ahora, lo miran ustedes, lo ven ustedes en sus casas, alguno a lo mejor ya pudo haberlo visto. Ahí se explica bastante detalladamente o dan ejemplos de propiedades extensivas e intensivas, pero más o menos en el apunte también se lo describe. Todas las propiedades de la materia se pueden medir, son propiedades que se miden, las propiedades intensivas y extensivas. Y las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia con la que estemos trabajando. Acuérdense, extensivas depende de la cantidad de materia, es decir, depende de la extensión que tenga esa materia. Un ejemplo es la masa, el peso, el volumen, la altura, las dimensiones de una determinada materia que tenemos en estudio. Depende obviamente todo esto de la cantidad de materia. Y las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo la densidad, el punto de ebullición, el color, el olor, el punto de fusión. El punto de ebullición de un líquido va a ser el mismo, ya sea que yo tenga una taza de un líquido cualquiera, de alcohol, por ejemplo, o que tenga un bidón de alcohol. El punto de ebullición siempre es el mismo. La densidad de un aceite va a ser el mismo, ya sea que tenga una cuchara de aceite o que tenga 1 litro de aceite. ¿Se entiende? No depende, estas características, estas propiedades, no dependen de la materia. Hasta acá se entiende la definición de propiedades extensivas y propiedades intensivas. Sí, profesora, se entiende. Bien. A ver, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Y por favor les pido que lo apaguen, porque si no, no tengo que estar buscando quién es el que tiene. Vamos a buscar. Ya está, creo. Bien. A continuación, el apunte les habla de transformaciones. Una materia puede tener transformaciones y esas transformaciones pueden ser físicas o químicas. La transformación física puede cambiar alguna de las propiedades, por ejemplo, que el agua pase de ser sólida a líquida, pero no cambia para nada su composición. Cuando no está cambiándose la composición de la materia en estudio, pero sí se transforma. Por favor, el que tiene el micrófono encendido lo puede apagar porque se siente un ruido de fondo.
decía que cuando tengo una transformación física, puede cambiar algunas propiedades, pero no la composición de ese sistema que tengo en estudio. En cambio, en una transformación química, sí la materia se convierte en otra, diferente, y por lo tanto la clave es identificar que en esa transformación química hay un cambio de composición. Eso es importante. Yo me doy cuenta que hay una transformación química cuando en ese sistema en estudio se cambió la composición. Por ejemplo, una transformación química, más adelante lo da, pero por ejemplo, cuando se oxida el hierro o cuando se quema una madera, en el caso del hierro que se oxida, se va a convertir en óxido de hierro, ya no es más el hierro puro, sino que se va a combinar con el oxígeno. En el caso de la madera, se quemó por combustión y se transformó en otra cosa, se transforma en carbón, ¿sí? Hay una transformación en la composición. Hasta acá más o menos se puede entender a qué llamo transformación física y qué es transformación química. Sí, sí, profe, se entiende la diferencia. Bien, vamos a estado de la materia. La materia, cualquier materia, está formada por pequeñas partículas. Y esas partículas entre sí no están totalmente pegadas, hay un cierto espacio entre una partícula y otra, y hay un leve movimiento en algunos casos y un movimiento más grande en otros. Hay entonces, en la materia, hay un cierto movimiento entre las partículas, hay fuerzas de atracción y de repulsión entre sí. Según cuánto movimiento y cuánta fuerza de atracción y de repulsión haya entre esas partículas, según esas características, eso es lo que me va a definir los tres estados físicos que tiene la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. En el estado físico, una de las propiedades de la materia el estado físico es una de las propiedades de la materia. Y acá, en este cuadrito, podemos ver qué pasa con la materia en estado sólido, qué pasa con la materia en estado líquido y qué pasa con la materia en estado gaseoso. A ver, yo lo puse más grande a ver si lo tengo acá. Sí. En el estado sólido, las fuerzas de atracción entre las moléculas que componen la materia predominan sobre las de repulsión. Es decir, hay más fuerzas de atracción entre sí, poca fuerza de repulsión entre las moléculas. Las moléculas casi no se mueven, pueden vibrar entre sí, pero no se mueven de donde están. Y por eso es que los sólidos tienen una forma y un volumen definido. En el caso del líquido, ya hay un equilibrio entre las fuerzas de atracción y las de repulsión entre las moléculas. Ya no es tanta fuerza de atracción como en el sólido. Por lo tanto, como hay un equilibrio entre la repulsión y la atracción, hay un cierto movimiento entre las moléculas y eso produce el estado líquido y hace que el líquido tenga una forma propia, en realidad tiene la forma que está dada por el recipiente que la contiene, pero tiene una forma. Y en el caso del estado gaseoso, perdón, en este no es que tenga una forma en el estado líquido, tiene un volumen definido. Me equivoqué yo al describirlo. No tiene forma propia, sino que tiene un volumen definido. Y en el estado gaseoso hay
más fuerzas de repulsión entre las moléculas que la fuerza de atracción. Hay más repulsión entre las moléculas, por lo tanto hay mucho más espacio entre moléculas. Y eso define el estado gaseoso. Y acá ya la materia no tiene volumen ni forma propia. En el apunte van a ver este otro cuadro que les describe características entre el sólido, el líquido y el gaseoso, con respecto a las fuerzas predominantes, que es lo que vimos recién, si tiene o no tiene forma propia, si tiene volumen o no propio, y características especiales, es decir, si se dilatan, si son frágiles, si se contraen, si son viscosos, si se pueden o no comprimir, y qué pasa con las partículas que conforman ese material, si hay movimiento o si no tienen tanto movimiento, si se pueden deslizar, si tienen un movimiento más intenso en el caso del gas con respecto a la del líquido, son las diferencias que tienen según los distintos estados de esa materia. ¿Mm? Bueno, vuelvo al apunte. En el apunte vuelve a describir lo mismo en palabras. Fíjense que cada estado tiene sus características, en el sólido, en el líquido. Bueno, yo marqué, pero son las mismas que estaban en el cuadro, hay alguna que otra distinta, pero pueden leerlo y van a distinguir las diferencias que hay, las características de cada uno de esos distintos estados. ¿Mm? Bueno. Luego vuelve otra vez a las transformaciones físicas y químicas que habíamos mencionado antes. Y habla de que las transformaciones físicas, en esas transformaciones no hay tantas modificaciones en sus propiedades. A ver, acá dice que no sufre modificaciones en sus propiedades. Yo diría que sí, que hay algunas que sí, porque, por ejemplo, una transformación física es cuando el hielo se transforma en agua o al revés. Y ahí hay diferencias en la densidad. No es la misma densidad la que tiene el sólido que la que tiene el líquido. Pero los puntos de fusión y de ebullición siguen siendo las mismas en el agua. Pero es cierto que no se altera la naturaleza de esa sustancia. Eso es importante. Es decir, que no se modifica para nada su composición química. En el caso del agua, si se solidifica a formar hielo, el agua sigue siendo agua. En el caso, por ejemplo, acá dice, cuando se corta un papel, el papel sigue siendo papel. Se corta, va a ser más chico, pero sigue siendo papel. O cuando se funde un metal, va a estar el metal en forma líquida, va a estar fundido, pero va a seguir siendo el mismo metal. No se transformó en otro metal. O no se fusionó con otro metal en el caso de una transformación física. Por otro lado, en la transformación química, se trata de un reactivo que va a reaccionar y va a dar productos. Esos productos van a ser sustancias totalmente diferentes a las de partida, a las que se tomaron originalmente. Por ejemplo, una combinación entre hidrógeno y oxígeno para dar agua, o la oxidación de hierro, que es la que había mencionado antes. Después el apunte habla de cambios de estado. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué hay cambios de estado? Esos cambios de estado ocurren cuando la materia recibe o pierde energía. Yo paso del estado sólido
al estado líquido porque recibió energía y, por ejemplo, derritió el hielo y lo transformó en agua. En los cambios de estado hay cambios físicos, se producen cambios físicos, pero se trata de los mismos átomos y de las mismas moléculas. El cambio de estado entonces es una transformación física. Y bueno, después se empieza a hablar de la vaporización y acá hay un cuadrito donde indica qué pasa si un sólido se transforma en un líquido. Ese cambio se llama fusión. El cambio inverso de líquido a sólido se llama solidificación. El cambio de sólido a gaseoso es volatilización y el cambio inverso de gaseoso a sólido es sublimación. De gaseoso a líquido es condensación y de líquido a gaseoso es vaporización. Esto puede ser evaporación o ebullición también, se puede llamar de esas maneras. Esto es conveniente que lo sepan porque en el examen puede ser que se los tomen o que les digan el agua que estaba en estado líquido pasó a estado gaseoso y eso fue una transformación de qué tipo. Y puede dar varias opciones y entonces necesitan saber cómo se llama ese tipo de transformación de un estado a otro. ¿Mm? Hasta acá, ¿esto se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Se entiende, profe. Bien. Voy a hacer un alto acá para tomar lista. Antes de que me olvide, voy a parar la grabación y vamos a sustancias y mezclas. Acá hace una definición más entre sustancia pura y mezcla. La sustancia pura tiene una composición definida, tiene propiedades características. Esas son las cosas que puede uno tener en cuenta cuando tiene que diferenciar entre una sustancia pura y una mezcla. Y un ejemplo de una sustancia pura puede ser el agua, el oro, el oxígeno. Está formada por un solo componente. Eso es también algo para tener en cuenta. Y tiene propiedades intensivas constantes. Ese es otro tema también para tener en cuenta. En cambio, la mezcla es una combinación de dos o más sustancias. Las mezclas no tienen una composición constante. Y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Ojo que una sustancia, perdón, una solución, un sistema homogéneo, no necesariamente es una sustancia pura. Puede ser una mezcla. Las heterogéneas es fácil ver que se trata de una mezcla, pero un sistema homogéneo no necesariamente tiene que ser una sustancia pura. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. A ver, alguien que me dé
un sistema homogéneo con una sustancia pura y otro sistema homogéneo que sea una mezcla. ¿Quién me da un ejemplo de esas dos cosas? Puede ser el agua, homogéneo con sustancia pura, y un perfume homogéneo con mezcla. Bien, bien. Bueno, bien. Entonces, dijimos que la mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Y una mezcla homogénea es una solución uniforme, es continua a simple vista, no se pueden distinguir los componentes y los valores de sus propiedades intensivas no se modifican a lo largo de la mezcla. Y una característica indispensable es que tiene una sola fase. Eso es una de las características de una mezcla homogénea, que tiene una sola fase. Esto lo puse acá aparte para que se tenga en cuenta. Bueno, acá que hablamos cuando es una sola fase. Una fase es que tiene valores iguales en todas las partes de ese sistema, para todas las propiedades intensivas. Después estamos mencionando a la mezcla heterogénea, que tiene, obviamente, dos o más fases. Y las propiedades intensivas que tiene esa mezcla heterogénea varía según qué fase estemos analizando. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de agua con aceite, la parte superior va a ser el aceite, la parte inferior va a ser el agua, si está quieta en un recipiente, no lo agité. Si lo agité, no está bien separado, pero si está quieto, va a estar el aceite en la parte superior y el agua en la parte inferior. Cada una de esas distintas partes tiene una propiedad intensiva diferente a la otra fase. Y siempre vamos a ver algo que los delimita, que los separa entre sí. ¿Sí? Tiene una discontinuidad entre una fase, un límite de discontinuidad entre una fase y la otra, que está bien definido. Y ahora, en el apunte, empieza a nombrar separación de mezclas. Y empieza a decir qué puedo usar para separar dos sólidos, qué puedo usar para separar un líquido y un sólido, qué puedo separar entre dos líquidos. Y acá los manda a un videíto donde también explica esa separación de mezclas heterogéneas. Voy a escribir en el pizarrón un bosquejo de esto que están nombrando acá, para que tengan presente las distintas formas de separar una mezcla según sea una mezcla sólido-sólido, sólido-líquido, dos líquidos todos.
Bien, entonces, tenemos, si tengo una mezcla que es sólido-sólido, una forma es tamización. Si, por ejemplo, tengo una mezcla de piedras y arena, si yo tengo un tamiz o tengo algo que tiene una red, un colador, algo que me permite retener las piedras, porque las piedras son más grandes que la arena, va a pasar la arena, puedo separar entonces la arena de las piedras. Eso sería una forma de separación. Imantación. Si yo tengo limadura de hierro o tengo algo que tiene hierro, mezclado limaduras de hierro, por ejemplo, con arena. Con un imán yo podría llegar a separar las limaduras de hierro de la arena. O si tengo, ¿qué puede llegar a ser? En una mezcla de algún sólido que esté, ay, no se me ocurre, mezclado con alfileres, por ejemplo. Un sólido cualquiera mezclado con alfileres. Si yo tengo un imán, puedo retirar los alfileres porque van a quedar sostenidos en el imán, porque el metal de los alfileres tiene hierro. Para imantación necesito usar algo que tenga hierro, un metal que tenga hierro. De lo contrario, si no, el imán no va a retener ese metal. La tría es separar con pinzas. Si yo puedo ver cosas diferentes y tengo una pinza, puedo usar esas pinzas para ir separando dos sólidos. Y después la levigación es hacer un arrastre con agua. Hay cosas que pueden ser arrastradas más fácilmente con el agua que otras cosas que son más pesadas, por ejemplo, y entonces puedo separar dos sustancias sólidas. En el caso de sólido líquido, puedo usar una centrifugación. Recién mientras lo estaba escribiendo, me vino a la mente algo que las personas que que preparamos comida, usamos cuando, por ejemplo, yo lo uso cuando hago una ensalada y quiero lavar lechuga y después no quiero que quede restos de agua, hay un aparatito donde se pone la verdura y después se hace girar y hace que salga por una especie de colador todo el agua que contiene y así queda la verdura sin agua, para que después cuando haga la ensalada no quede con agua. Eso sería una forma de hacer una separación. ¿Quién está hablando? El Coinor hace lo mismo, exacto, Federico. Perdón. Alguien está hablando que no tiene que ver con la clase y está con el micrófono abierto. Por favor, lo puede apagar. Sí, me mandame Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Profe, creo que usted lo puede silenciar Sí, igual, estoy porque me parece que no tratando, está prestando atención. estaba tratando de silenciarlo y no podía, no me responde el mouse porque anda medio mal. Yo lo puedo silenciar, lo sé, pero lo que pasa es que no me estaba respondiendo el mouse. Bueno, decía, alguien dijo que el Coinor es algo que también hace esa misma separación. En el caso de filtración, si yo tengo una mezcla de, por ejemplo, el café, cuando preparo café y no quiero que quede en la borra del café, yo estoy haciendo una filtración. Por flotación, algo que puede quedar en la superficie de un líquido, puedo sacarlo porque está flotando y me resulta fácil separar ese sólido que no
que está flotando en el líquido. Y en el caso de dos líquidos, por decantación, a ver si acá en el apunte hay un dibujo o lo vi en el video, no me acuerdo. Me parece que en el apunte estaba las ampollas de decantación acá. Esperen que... En este caso, ven que hay un líquido que tiene un determinado color en la parte superior y otro en la parte inferior. Aquí, acá abajo, esto que está acá, o esto que está acá se llama robinete, que tiene una llave que me permite abrir para que pase el líquido o cerrarlo para que deje de pasar. Y entonces puedo hacer pasar todo lo que está en la parte inferior hasta que llegue en la parte de abajo el líquido que está en la parte de arriba, y así de esa forma estoy separando estos dos líquidos que no se están mezclando, ¿sí? Eso es ahí en ese caso, eso es una ampolla de decantación. Por flotación, bueno, es algo parecido a este caso, nada más que acá es cuando esos dos líquidos están separados, así como si fuese agua y aceite. Yo puedo tomar o, ahí no me sale la palabra de un tipo gotero, tomando porciones del líquido superior o una pipeta, para el caso de alguien que está en un laboratorio químico, sacando la parte superior para separarla de la parte inferior del líquido. Y acá estoy usando el sistema de flotación para separarlo. Por evaporación también, si yo tengo una mezcla de alcohol y agua, a la larga, si dejo algo abierto, por evaporación, el alcohol se va a ir, va a desaparecer y me va a quedar solamente el agua. O por destilación, por diferencias de punto de ebullición, yo puedo separar lo que tiene un punto de ebullición más bajo del otro líquido que tiene punto de ebullición más alto. Y en el apunte también está un gráfico de destilador, o lo soñé eso. O estaba a lo mejor, no, puede ser que... Por destilación creo que hacen, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, ¿no? O también Claro, los aceites naturales, las... sí, sí, exacto, exacto. Em, bueno, acá esto es destilación fraccionada, pero creo que en el video entonces estaba, en el video que está acá, pueden ver lo de destilación. La destilación puede ser simple o fraccionada, acá lo menciona también. Una destilación simple es para separar solamente dos líquidos, y en el caso de destilación fraccionada se usa más para, bueno, por ejemplo, los hidrocarburos, que hay una mezcla bastante grande de sustancias que tienen distinto punto de ebullición, se puede separar por destilación fraccionada. En el caso, bueno, de las bebidas alcohólicas también es más usual usar destilación fraccionada, principalmente porque a veces en la fermentación alcohólica eh, puede aparecer algún alcohol no deseable y que puede ser tóxico, y entonces hay que controlar bastante la temperatura en la que se está destilando para que pase la parte que está con etanol y no
otro alcohol. Y entonces se usa destilación fraccionada. Bueno, y acá menciona otros tipos de separación, por ejemplo, la cromatografía o la electroforesis. Y como ejemplo de cromatografía, les muestra este dibujito que está acá, que se trata de tintas que se quiere separar los colorantes, y es una placa que tiene, la placa que se pone acá, en este caso, en este dibujito, es de vidrio y tiene una cubierta de algo parecido a yeso, se llama silica gel. Se colocan las muestras de tinta acá. Esperen que ponga otro color para que, por ejemplo, acá hay una muestra, acá se pone otra, acá se pone otra, aquí otra, y así sucesivamente. Y se sumerge en un líquido o en una mezcla de solventes que van subiendo por capilaridad a través de esa base blanca que ustedes ven que se parece al yeso, y va separando los distintos colorantes. Esto se usa bastante, yo lo usé bastante, yo trabajé en el Laboratorio Químico de Policía Federal y estaba, entre otras cosas, haciendo la parte de identificación de documentos adulterados, o descubrir qué cosa puede haber en un documento adulterado. Y a veces había trazos que se escribían con otra tinta para adulterar un número o adulterar alguna escritura o agregar alguna escritura. Y entonces se usaba este tipo de cosas. Voy a mostrarles algo en que... Esto que está acá se llama cuba cromatográfica, que es donde se pone la plaquita esta que les decía a ustedes para que vaya subiendo la mezcla de solventes y separe las tintas. En este recipiente, esta cuba tiene un pedazo de vidrio arriba que lo tapa. Y esto es una cromatografía de tintas. Acá abajo, no tengo forma de escribir, a ver. Aquí es donde se pone apenas un pedacito redondo de papel donde está la escritura. Se saca con un sacabocados y se coloca ahí y se hace transferir la tinta con una mezcla de solventes. Una vez que están puestas ahí abajo, se sumerge hasta por acá más o menos esta parte, esta placa, en una mezcla de solventes, y por capilaridad va subiendo el solvente y va separando los distintos colorantes que tiene la tinta. Y así puedo descubrir si hay cosas que fueron escritas con una tinta diferente. Eso es a título informativo, nada más. Eso no se lo van a tomar en el examen, nada más que para que lo sepan. Bueno, hay otro tipo de cromatografías. Esto es cromatografía en capa delgada. Hay cromatografía gaseosa, cromatografía líquida de alta presión. Hay distintos tipos de cromatografía. Y después también otra forma de separar es la electroforesis, en donde se coloca también en una placa, pero la placa va a estar en posición horizontal y va a quedar los distintos componentes de lo que se coloca para separar, se van a colocar en una misma línea en esa placa, y a través de la corriente eléctrica los distintos componentes van a migrar a distintas posiciones de esa placa. Es algo parecido a la cromatografía, nada más que en lugar de
separar las cosas con un líquido, con un solvente o mezcla de solventes, se hace a través de la corriente eléctrica esa separación. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos qué es una electroforesis o qué es una cromatografía? Sí, profe, se entiende. Bien. Federico me dice, yo lo conocía como por zincado. ¿Qué cosa es lo que conocías por zincado? Porque vi tu comentario recién ahora, pero debe tener que ver con lo que yo estaba comentando inicialmente en alguna parte de la descripción. ¿Qué cosa es lo que conocías como zincado? Ah, la separación con agua y electricidad. Ah, no, lo que vos probablemente conozcas es la electrólisis que se hace con zinc para darle un acabado a alguna cosa, a algún metal, ¿puede ser? Bueno, no me contesta. Claro, claro, me dice. Está bien, sí. Eso es hacer electroforesis para depositar sobre otro metal alguna cosa, también para, por ejemplo, eh, los dijes que uno compra que son bañados en oro, eso se hace una deposición del oro sobre otro metal, que no es oro, se logra un baño sobre un metal cualquiera, de un metal específico. En el caso de la billutería, que está con baño de oro, se hace con oro. En el caso de de otras, eh, de otras cosas, Las puede chapas, por llegar a ser. ejemplo. ¿Cómo? Las chapas para techar, la chapa zinc, el zincado es para darle resistencia y, o sea, Claro, una dureza claro. y mayor durabilidad para que no se oxide el hierro. Sí, 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 sí. Y eso se hace con electricidad, con Claro, electroforesis. eso es lo que se Pero conoce como eso, zincado eso por no ahí. es una separación, ¿eh? Lo que están mencionando ustedes del Claro. picado no es una No, separación. no. En el caso de la electroforesis sí es una separación, porque lo que hace hacer pasar electricidad es que se separen cosas sobre una placa. En el caso de lo que están mencionando ustedes, no es Sí. una separación de mezclas, es un proceso químico, pero que no es separación de mezclas. Le hago una consulta, profe. En este caso, Sí. por ejemplo, la ósmosis que se usa para purificar el agua, la ósmosis inversa, ¿sería Ujú. un tipo de filtración? Sí, pero es una filtración forzada, porque normalmente no pasaría la ósmosis inversa. Eh, Claro, claro, en la es forzada. ósmosis común, no. Justamente a ver, la ósmosis común es poner una membrana y hay solución de un lado y solución de otro. A ver, esperen por ejemplo, tengo una membrana, esto es una membrana, y acá es agua con sal, y acá hay agua. Esta membrana es permeable y pasa agua, perdón, o con diferencias salinas, pasan de manera tal que se equilibra la presión osmótica de acá, la presión osmótica se simboliza con esto, y la presión osmótica de acá tratan de igualarse. Hay pasaje de sustancia de un lugar al otro, pero ese pasaje de sustancias, ya sea de la sal para un lado o para el otro, o de agua de un lado para el otro, es
sin producir, sin hacer nada para presionar ese pasaje de agua. La ósmosis inversa, cuando se quiere purificar agua, necesito hacer algo para que pase toda la sal para el otro lado, porque si no, normalmente no pasaría. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, yo lo entiendo. Me tocó hacer un trabajo alguna vez y vi más o menos cómo era y por eso me quedé pensando en qué tipo de... O sea, entendía que separan porque separan partículas que están flotando en el agua y así la purifican. Pero me quedé pensando qué era, si era... Primero pensé que era tipo una decantación y después miré, cuando lo estuve leyendo mejor me parece que es una filtración. Ah, Forzada, pero es una filtración. Estoy eh, bien, ¿no? ojo que una Ah, filtración no es lo mismo que una ósmosis. Pues me claro, hablaste de esa era mi ósmosis. duda. ¿En qué queda? Ah, ¿Qué sería una ósmosis? Pero no sé, no no, sé si es una filtración o... una ósmosis es poner una membrana entre dos líquidos, pero, a ver, en la filtración el líquido va de la parte de arriba hacia abajo hacia por abajo. gravitación, por fuerza gravitatoria. Claro, En cambio, cuando tenés en la ósmosis, común, la membrana está, por ejemplo, puede estar en posición vertical y pasa o agua o sal de un lugar a otro para equilibrar la presión osmótica de una parte con la presión osmótica de la otra. Las células del cuerpo están permanentemente haciendo esa presión, están haciendo ósmosis para equilibrar la presión osmótica de una célula con el líquido que está circulando, por ejemplo, dentro de la sangre. Si, a ver, ¿cómo puedo explicarlo esto? Si uno toma un poco de sangre de una persona y lo coloca en un líquido que tenga, que tenga agua solamente, por ejemplo, los glóbulos rojos que tienen adentro líquido con sal se van a romper, porque afuera el líquido que tiene es agua sola y por diferencia muy importante de presión osmótica se rompe la membrana que recubre a la célula. Si en cambio se coloca en una solución salina, esos glóbulos rojos se mantienen. A lo sumo van a empezar a pasar un poco de líquido de un lugar a otro porque la presión de lo que está afuera no es igual a la presión de lo que está dentro de la célula para nivelar la presión osmótica de ambos lugares. Pero yo estoy hablando de cosas muy técnicas que a lo mejor los estoy mareando y no, por eso te colocan una vía para compensar. En la vía, cuando te ponen una vía, te están hidratando con una solución salina. Te pueden hidratar con agua sola si te dan agua para tomar, pero cuando te inyectan, tiene que ser solución salina, porque si te ponen agua sola, se van a matar te van a destruir todos los glóbulos rojos. Necesita ser solución salina y con la misma concentración de sal que tiene los glóbulos rojos, que tienen las células de los glóbulos rojos adentro, para que la membrana que los recubra no se rompa por diferencia de concentración salina. Yo estoy hablando de una cosa muy técnica y que no tiene que ver con separación de mezclas heterogéneas. No quiero marearlos. Sí, profe, pero está bien, buenísimo. A ver, ¿alguien más pone algo? No, está bien. Bueno. Y bueno, pero si se les ocurre alguna cosa para comentar, está bueno. A ver, continúo Los con... de agua destilada también son así. ¿Cómo? ¿El agua destilada qué? Me parece que también se hacen con electricidad. Em,
No, de las el dos. agua destilada se puede hacer con electricidad, también se puede hacer por destilación eh, así en grandes cantidades. No, en grandes cantidades no sé cómo será. El que tiene una fábrica de aguas destilada o bidestilada, en realidad no sé bien cómo lo hace. No estoy al tanto si se hace con electricidad o no. Pero puedo llegar a hacer en un laboratorio, en cantidades chicas, puedo hacer agua destilada eh, con destilación, ¿no? Porque el agua de la canilla tiene un montón de otras cosas, no es agua sola. Tiene sales y tiene cloro, cloro no, en realidad tiene componentes que se forman, son clorinas, que se forman con el cloro que se le agrega. Son las sustancias orgánicas con el cloro, forman unas sustancias que se llaman clorinas, que son las que le dan ese sabor feo a cloro al agua. Y para el agua destilada necesitan sacar todo ese montón de cosas que tiene el agua común, el agua corriente. ¿Mm? Profe, ¿vio el agua que elimina, digamos, el aire acondicionado? Puede ser Sí. que sea, yo siempre escuché, pero nunca interpreté bien Eso cómo me era el gusta de proceso. No, mira, el No lo agua, sé. yo tampoco sé muy bien, el agua que libera el aire acondicionado en realidad no es agua pura, Claro. porque se Por ahí mezcla. pueden llegar a completar la causa y demás. Chicos, hay alguien que está hablando y no sé, no está hablando con respecto al curso. Puede ser que sea condensación también. Yo le decía lo de Claro, los permisos con el es Finca. condensación, no es que puede ser, es condensación. Lo que pasa es que esa condensación se va formando en distintas partes del sistema del aire acondicionado y según por donde vaya pasando puede estar mezclada con algo del metal por donde pasa o de donde se condensa, que después termina pasando por el cañito que se le agrega al equipo de aire acondicionado para que tenga un lugar por donde drenar y no esté salpicando agua para todos lados. Eh, pero, por ejemplo, una vez tuve la ocurrencia de usar el agua esa para regar algunas plantas que tengo en el balcón de mi casa y las plantas empezaron a poner feas. Así que puede llegar a ser con menos sales que las que tiene, que la del agua corriente, pero no es totalmente destilada. Tiene algunos otros componentes que no sé exactamente qué pueden ser, pero puede llegar a tener contenido de metales, por ejemplo. Lo que pasa es que la condensación está atrás de las barreras del radiador, de adelante del Sí, equipo. Entonces está lleno de mugre, hongos, claro, más cosas. sí, sí. Distinto en invierno, que cuando se utiliza el equipo en calor, la condensación se genera en la bocha atrás, que eso sí es un poquito más limpio. Pero Ah, el radiador del equipo adelante es sucio. claro. Sí, te entiendo. Por eso es que el agua que larga el aire acondicionado no es pura, no es destilada y tiene otras cosas. Quizás no tiene las sales que tiene el agua corriente, pero tiene un montón de otras cosas que no es que la hagan. El agua destilada se supone que es agua sola, que no tiene ninguna otra cosa. ¿Mm? Bueno, Federico de la Cuadra levantó la mano. Era por algo. Yo le decía lo del fincado porque una vez, lo hice varias veces, metía bulones oxidados Sí, con agua y un transformador al bulón y no sé, poner 3, 4, 5, 6 horas, se desprendía todo el óxido y me quedaba el bulón como nuevo. No tengo idea cómo pasa, pero supongo que debe ser por algo de eso. pero no te oí cómo, qué es lo que lo ponías al bulón, en qué cosa dijiste. En un baldecito con agua.
con un transformador, positivo y negativo, Sí. y la gente que pasa por ahí va sacando todos los... Le hacías pasar corriente a esa solución y con eso Claro, lograbas que se saliera todo el óxido que tenían los bulones. exactamente. Claro, lo que debe pasar, no sé, tendría que buscar algo que me dé idea de la reacción química. Las reacciones químicas son posibles según un potencial químico que hay que averiguar, es complicado averiguarlo. Pero lo que debe pasar es que por acción de la electricidad hace que todo el óxido que tenga esos bulones sean solubles en el agua por pasar en el agua una electricidad, un cierto potencial de electricidad. Y entonces hace que se solubilice en el agua ese óxido y te quede los bulones limpios. Creo que puede llegar a explicarse de esa forma. Yo de eso no estoy tan ducha. Hay cosas que las estudié alguna vez hace mucho y como no son cosas que yo hago habitualmente, hay cosas que te puedo decir que imagino que sucede tal proceso químico, pero no estoy segura, tengo que investigar un poco más para decirlo. Bueno, continúo porque ya son las 19:21, falta muy poquito. Lo que falta es que describe acá, vean después este video donde está cómo separar mezclas homogéneas, también. Y después el apunte les dice qué es un elemento y qué es un compuesto. Un elemento es una sustancia que está formada por una sola clase de átomos. Puede tener varios átomos juntos, como por ejemplo este, que es azufre 8, es decir, que tiene 8 átomos de azufre, o este fósforo 4, que tiene 4 átomos de fósforo, o el oxígeno 2, que es el oxígeno gaseoso que está en la atmósfera. La molécula tiene 2 átomos de oxígeno, pero todos estos son elementos que forman sustancias químicas simples. El elemento es el carbono, el hierro, el oro, el oxígeno, el plomo, el azufre y el fósforo. Esos son los elementos químicos o atómicos que están en la tabla periódica. Algunas veces vieron una tabla periódica y saben, todos los elementos que están ahí son los elementos que encontramos en la atmósfera. Y los otros que tienen más de un átomo son elementos moleculares. Los que tienen 2 oxígenos, 8 azufres, 4 fósforos, ¿sí? Y después están los compuestos. Los compuestos tienen más de un átomo juntos. Por ejemplo, este que está acá, esto es el agua, tiene 2 hidrógenos y un solo oxígeno. Esto es el monóxido de carbono, que tiene un solo átomo de carbono y uno solo de oxígeno. Esto es el dióxido de carbono y esto es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Después habla de que un compuesto mantiene su identidad durante las transformaciones químicas, pero se descompone durante las transformaciones químicas. Eso es importante para saber cuándo una transformación es química y cuándo una transformación es física, ¿sí? Para ver qué le pasó al compuesto. ¿Mantiene su identidad? Es una transformación física.
ya no mantiene más su identidad, se transformó en otra cosa, es una transformación química. Y eso es todo lo que tienen en este apunte. Después está la ejercitación. Fíjense que todo lo que está en esta ejercitación, ustedes tienen un apunte que están las respuestas a esos... a ver, esperen que me voy a fijar. La última carpeta son las respuestas de los ejercicios. Claro, claro. A ver, esperen que voy a mostrarles, a ver si puedo. A ver si es esto. No. No, perdón. No estoy encontrando dónde está para compartir pantalla. Bueno, está en una parte de la... En donde dice Ciencias Básicas, hay una carpeta que dice Respuesta de ejercicios. Y ahí van a encontrar las respuestas a cada una de las distintas unidades, ¿sí? Si hay alguna cosa que no entienden de lo que está ahí, lo podemos ver en la próxima clase, la semana que viene. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Buenísimo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta más para hacer o ya doy por terminada la clase? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ninguna, gracias. Bueno. Chau chicos, hasta la próxima clase la semana que viene. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, chao. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Chao, buenas tardes.